Gracias por continuar aquí en Consultorio en Salud, en esta cobertura especial sobre COVID-19 que llevamos a cabo todos los lunes, miércoles y viernes a partir de las 12 del mediodía aquí a través de Canal 53. Y el día de hoy estamos charlando con el doctor Francisco Navarrete, especialista en endocrinología, y el día de hoy estamos platicando sobre la diabetes como factor de riesgo en este padecimiento que es COVID-19. Doctor, ¿cómo estamos aquí en Nuevo León con respecto a la diabetes? Aquí el estado es uno de los 5 estados con más prevalencia de diabetes, el 12.6% de la población tiene diabetes. A nivel de México estamos hablando del 10.3%, es más frecuente en mujeres, estamos hablando del 11.4% de las mujeres que padecen diabetes, y esto es porque las mujeres tienen más sobrepeso o obesidad. Estamos hablando en hombres, 9.1%, estamos hablando de que 1 de cada 10 personas en México tiene el diagnóstico de diabetes, pero sabemos que vamos a decir el 50% no tienen aún el diagnóstico, aunque tengan diabetes, y esto es porque no se han checado aún. Entonces probablemente estos números sean mucho más altos, estamos hablando a lo mejor de 20 a 25% de las personas en la población que puede llegar a tener diabetes aquí en Nuevo León. Ahora, doctor, bueno, mira, ¿qué está mostrando aquí? Mira, obesidad, diabetes y COVID. Sí, por ejemplo, en el caso de obesidad, el exceso de grasa hace que se generen algunas hormonas como la leptina. El exceso de la leptina es una hormona proinflamatoria, la disminución de la adiponectina, que es una hormona antiinflamatoria, y esto va a generar que la respuesta inmune no sea de la manera correcta. También el exceso de insulina o la resistencia a la insulina hace ciertos cambios en la respuesta innata para que los neutrófilos, macrófagos, monocitos no funcionen de la manera correcta. También hay mucha inflamación cuando hay mucha grasita visceral, aumentan los niveles de factor de necrosis tumoral alfa, de interleucina 6, y esto nos genera una respuesta inmune innata deficiente. Y eso es lo que hace que aumenten el riesgo de tener complicaciones del coronavirus. Muy bien, ahora doctor, la diabetes tiene un factor genético, hay hereditario, pero todos los hijos de una familia que sus papás fueron diabéticos están ya predestinados a tener diabetes. No necesariamente, lo que sucede es que si yo sé que mis padres o mis abuelos tuvieron diabetes, quiere decir que yo tengo un páncreas que no es tan resistente como otros páncreas. Entonces, si yo tengo un consumo de calorías excesivo, consumo muchos carbohidratos, muchas grasitas, aumento la cantidad de grasita en el área del abdomen, eso va a hacer que la insulina no funcione bien, entonces el páncreas se tiene que esforzar de más. Y ahí es cuando la combinación de la genética más el exceso de grasita en el área visceral, la resistencia a la insulina, van a hacer que generemos diabetes. Pero los antecedentes familiares no los podemos controlar, no los podemos quitar, pero la grasita visceral sí. Si disminuye la grasita visceral, disminuye con ello el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Una persona que no tenga antecedentes de diabetes, sí, ¿puede desencadenar diabetes? Sí, la verdad es que también una persona que no tenga antecedentes familiares de diabetes, pero si esa persona tiene un sobrepeso muy importante, tiene un exceso de grasita visceral muy importante, es muy probable que también desarrolle diabetes. Con todo lo que trae consigo. Es correcto, las complicaciones que son complicaciones. Ahora, se habla del síndrome metabólico. El paciente que tiene diabetes por lo general tiene obesidad, tiene hipertensión, tiene los lípidos alterados. Sí. 9 de cada 10 personas que tienen diabetes tipo 2 tienen sobrepeso o obesidad. Y el otro 10% muy probablemente sea porque hay un exceso de grasita visceral. Hay personas que son delgadas, que tú las puedes ver y dices, pues no tienen sobrepeso, no tienen obesidad, pero tienen poco músculo y mucha grasita. Ese exceso de grasita es lo que genera el problema de la diabetes tipo 2. ¿Qué estamos viendo aquí, doctor? Estas son las gráficas de la Encuesta Nacional de Salud del 2018, donde nos habla de que el total de las personas en México, el 10.3% tienen diabetes. De estas, el 11.4% son mujeres, 9.1% de los hombres tienen diabetes también. Y aquí en Nuevo León, pues estamos hablando del 12.6%, son niveles muy altos. Y esto estamos hablando, como dice ahí, es el porcentaje de la población mayor de 20 años, que también tenemos diabetes tipo 2 en menores de 20 años, y aparte que tienen diagnóstico previo, que se saben con diabetes, pero el 50% de la población no sabe que tiene diabetes, entonces probablemente estos niveles sean mucho más altos, nos pudiéramos ir al doble, estamos hablando del 20-25%. En 6 años aumentaron 6 millones de personas. Es correcto. Por ejemplo, aquí en México hay 13 millones de personas con diabetes, somos 130 millones en total, 13 millones tienen diabetes. En todo el mundo estamos hablando de 422 millones. Hace 34 años eran básicamente un 60% menos de las personas que tenían diabetes. Ha aumentado de manera muy importante y esto ha sido por consecuencia del aumento de la obesidad y del sobrepeso.
sobre todo aquí en México. Doctor, y esto aquí en México, o sea, si en 6 años aumentaron 6 millones, en los siguientes 4 años más, porque ya avanzaron 2, del 18 al 20, en 4 años más que se haga otra, va a haber otros 6 o 7 u 8 millones más. Es correcto, y desgraciadamente muchos de esos millones van a ser adolescentes. Ahorita de los adolescentes, niños o adolescentes con diabetes que se diagnostican, antes únicamente el 3% eran diabetes tipo 2, el 97% era diabetes tipo 1. Ahorita estamos hablando de que el 45% de los pacientes con diabetes adolescentes que diagnosticamos son diabetes tipo 2, que tiene que ver con el sobrepeso o la obesidad. Mira que estamos viendo aquí, doctor. Es correcto, estamos viendo la cantidad de muertes que hay por diabetes en México, es la segunda causa de mortalidad en México, estamos hablando de 105.574 pacientes en el 2016 que murieron a consecuencia de diabetes. En el mundo, 1 de cada 11 personas padece diabetes, hay 78.000 nuevos casos de diabetes en el mundo cada año, y de estos pues el 90% son diabetes tipo 2, el otro 10% estamos hablando de diabetes tipo 1, diabetes tipo LADA, diabetes gestacional. En el caso de diabetes tipo 1, 1 millón de niños y adolescentes se diagnostican con diabetes tipo 1, es el total que hay. Es un problema muy serio. Es muy serio, es muy importante, es algo que tenemos que tomar mucho en cuenta. Un problema muy serio para la familia, una carga económica para la familia, social también, salud y para los gobiernos. Es correcto, sí, la verdad es que en cuestión de Secretaría de Salud, pues obviamente está batallando mucho tratando las complicaciones de diabetes, que son complicaciones muy caras. La principal causa de ceguera en México es retinopatía por diabetes, las amputaciones, la disminución del tiempo que va a tener esa persona trabajando se disminuye casi en 10 años por el hecho de tener diabetes y complicaciones de diabetes. Vamos a una pequeña pausa, doctor, que me están señalando. Estamos charlando con el doctor Francisco Navarrete, endocrinólogo. Regresamos.